Pasos del pensamiento crítico. Herramientas profesionales del siglo XXI. Pensar críticamente requiere de diversas habilidades para llegar a poseer esta cualidad. Como todo proceso intelectual debidamente estudiado por el ser humano, pensar críticamente tiene su propia metodología de ejecución. Vamos a conocer los 5 pasos fundamentales. Paso número 4. Evaluar las fuentes de información. La mayor parte de los argumentos hacen referencia a datos para sostener sus conclusiones, pero un argumento es tan fuerte como lo son las fuentes o datos a los que se refiere. Si los hechos que sostienen un argumento son erróneos, entonces el argumento será también erróneo. Un pensador crítico deberá aproximarse lógicamente a la evaluación de validez de los datos, al margen de las propias y personales experiencias. Los hechos suelen recibirse a través de fuentes de información como los testimonios visuales de otras personas o personas que dicen ser expertas. Estas fuentes suelen aparecer citadas en los medios o publicadas en libros. En una sociedad donde el entretenimiento y la diversión se han convertido en los fines a largo plazo, suele ser muy difícil encontrar información sin sesgo u objetiva respecto a cualquier tema. Los medios de masa se atreven a aventurar situaciones hipotéticas sin pruebas o sin ningún tipo de dato, no con la intención de mostrar los datos realmente probables, sino porque dicha situación sería de gran interés emocional para el público. Por ejemplo, ¿y si el presidente hizo algo horrible? ¿Y si el secretario estaba realizando algún acto criminal? Son prácticamente encabezados sensacionalistas. Es usual ver periodistas de renombre como autores de especulaciones incendiarias, como si trataran de importantes noticias o hechos, o políticos que manipulan y distorsionan la información en función de los intereses de su partido. ¿Cómo evitar las especulaciones, distorsiones, comentarios desorientadores, exageraciones en debates, discursos, televisión, radio, periódicos, revistas e internet y dilucidar cuál es realmente la correcta? Incluso algunas editoriales de prestigio parecen estar más interesadas en la venta de libros o periódicos que en confirmar la verdad que publican. ¿Cómo saber que la fuente de información es de fiar? No solamente los medios de comunicación distorsionan y manipulan, los políticos también manipulan, distorsionan y mienten, en muchos casos en conjunto con algunos medios de comunicación, muchos de los cuales apoyan a un partido político determinado, por cierto. No hay una respuesta simple. Un pensador crítico debe buscar las fuentes de información que sean creíbles, precisas y sin sesgo. Esto dependerá de variables como calidad o calificaciones de las fuentes, de su integridad y de su reputación. Las fuentes de información normalmente también citan encuestas y estadísticas, que son usadas como argumentos que soportan las conclusiones. Es realmente muy fácil, créeme, extremadamente fácil, confundir a las personas con los números, ya que la correcta aplicación de la estadística y los números, para que sirvan a los argumentos, se logra comprendiendo los principios fundamentales de la probabilidad y la estadística. Uno no necesita ser un profesional en matemáticas para entender esos principios, pero sí tener cierta preparación, aunque sea básica, para poder debatirlos. Para evaluar o tasar estas condiciones, el pensador crítico debe buscar respuestas en los siguientes tipos de preguntas. ¿Tiene la fuente de información la adecuada capacitación, aptitudes o niveles de entendimiento sobre la materia como para afirmar una conclusión?
¿Tiene la fuente de información reputación por exactitud y veracidad? ¿Tiene la fuente de información un motivo para ser inexacta o altamente sesgada? ¿Existe alguna razón para cuestionarse la honestidad o integridad de la fuente? Si alguna de las respuestas es no para alguna de las dos primeras preguntas, las marcadas de color negro, y sí para las dos últimas, las marcadas de color rojo, el pensador crítico debería dudar aceptar los argumentos de dichas fuentes para encontrar otra información. Esto puede requerir investigación adicional para buscar fuentes de información confiables. Gracias. Y recuerda, practica el pensamiento crítico.